También vamos a tener una entrevista en unos minutos nada más con Alejandro Venegas, que él es psicólogo, teólogo, y nos va a estar ayudando sobre este tema de la resiliencia. ¿Será que somos resilientes, que sabemos levantarnos ante una pérdida o ante alguna tragedia? ¿Cómo actuamos ante eso? Bueno, de esto y mucho más te vas a enterar en el programa de hoy. La pregunta del día es, ¿en qué situación consideras que fuiste resiliente? Tal vez has pasado por alguna dificultad ahora, hace poco, y estás siguiendo adelante. Cuéntanos un poquito tu experiencia para enriquecer un poquito más el programa también, intercambiar alguna idea, como te decía algún ratito, y poder conversar y aprender juntos. Y bueno, es un tema que es difícil, ¿no? Ser resiliente es muy lindo en la teoría, Sí. pero hay que ver cuándo pasa, ¿no? Hay cosas que a veces perdemos personas queridas muy especiales, perdemos tal vez un trabajo o cosas que para nosotros generan un valor muy grande y bueno, hay que seguir adelante, Y ¿no? cada persona por ahí en esa resiliencia tiene procesos diferentes, ¿no? No es cuestión de ir comparando, mira, él se recuperó en 2 meses y 2 días y yo en 3 Está re meses, bien, claro, ¿eh? claro, Ya sino de escuchaste. cada uno ir con su propio proceso. Es por eso que para poder comprender un poco más mejor no, mucho Mucho mejor mejor. este tema, ¿qué es lo que haremos? Tenemos un profesional invitado que va a responder nuestras preguntas, que nos va a ayudar a poder de forma práctica, ¿no? Porque es algo bien práctico, como decía Cari, lo importante es que no se quede en la teoría, sino que podamos hacerlo de forma práctica. Su nombre es Alejandro Venegas, tiene un máster en psicología clínica, teólogo, profesor universitario y escritor. Así que Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer poder saludarlos, a Brian, Karina y a todos los televidentes. Es un placer poder compartir este tema tan trascendental que seguramente nos va a ayudar a todos. Gracias Claro por que el sí. tiempo, por estar con nosotros y por ahí empezar definiendo conceptos, ¿no? Hay alguien que Ujú. está del otro lado y dice resiliencia, tal vez lo ¿Qué es? escuché. ¿Qué es la resiliencia? Mm. Podemos comenzar definiéndola. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse positivamente a las adversidades. El término es tomado de la física y se trae al ámbito de la psicología para determinar a las personas que tienen la capacidad de reconstruirse. Para ser prácticos, doy el siguiente ejemplo. Una copa de cristal no es un elemento resiliente porque si la arrojo al piso, ella se quiebra. Claro. En cambio, un resorte es un elemento resiliente porque si ejerzo una presión sobre él, éste se reconstituye o recompone luego de la presión. En este sentido, traído al ámbito de la psicología, hay personas que son como la copa de cristal. Si reciben un golpe en la vida, o un trauma, o una experiencia compleja o difícil, pueden permanecer quebradas como la copa de cristal. Y hay personas que pueden reconstruirse o recomponerse al igual que el resorte. Perfecto. Ahora, Alejandro, ¿las personas nacen, o sea, nosotros nacemos resilientes o es una característica que vamos con el tiempo trabajando, vamos aprendiendo en nuestra vida? El desarrollador del concepto de la resiliencia es el psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Él fue a los campos de concentración y allí vivió experiencias altamente traumáticas. Entonces él define y dice que uno puede aprender a ser resiliente. Si bien es cierto que hay personas que tienen una predisposición a ser más resilientes que otras, tenemos la buena noticia de que si hay personas frágiles o que al atravesar una experiencia traumática les cuesta reconstruirse o recomponerse o levantarse o estar mejor, hoy vamos a dar consejos, sugerencias, orientaciones, tips para que la persona tome de estos recursos y aplique a su vida para poder aprender a desarrollar la resiliencia. Sí es posible aprender a ser resiliente y esta es una buena noticia. Claro que sí, es una buena noticia porque alguien ve el otro lado y dice, bueno, puedo superar esto, puedo atravesar esto. ¿Qué estrategias podríamos compartirles como para poder empezar a ser un poco más resilientes, más como ese resorte que tú nos comentabas? Muy bien, yo voy a nombrar algunas características que nombra el doctor en psicología Julián Melgolza. Él, por ejemplo, menciona algunas sugerencias prácticas como confiar de manera positiva en tus habilidades. Todos nosotros tenemos alguna actitud o
diríamos, recurso positivo del cual podemos valernos. Y cuando atravesamos las circunstancias difíciles, nos olvidamos de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros recursos, de nuestras posibilidades. Entonces, si yo anoto para lo que soy bueno, para lo que me destaco, para cuál es mi fortaleza, yo puedo concentrarme en ella y de esta manera poder enfrentar mejor la adversidad y el desafío. Quiero decir lo siguiente en este sentido. Hay un diálogo interno que todos tenemos y que recién ahora se está empezando a hablar de él, del diálogo interno que tiene que ver con la autoestima, y nuestro diálogo interno suele acusarnos de que no vamos a poder, no lo vamos a lograr, de que es muy difícil, de que esta prueba no la vamos a superar. En este sentido, hay que desarrollar la actitud positiva en el diálogo interno nuestro. ¿Qué es esto? ¿Qué es la actitud? Es la predisposición mental que tengo para enfrentar un desafío. Y al concentrarme en mis potencialidades, cuando viene el diálogo interno debilitado por la baja autoestima, yo voy a decir, sí lo voy a lograr, sí voy a poder, voy a superar y voy a dar un paso, aunque simple, pequeño, pero efectivo, hacia la resolución del problema o la dificultad. En resumida síntesis, confiar de manera positiva en tus habilidades y en tus capacidades. Perfecto. Justo te iba a preguntar, Alejandro, ¿no? También esos pensamientos, nuestras emociones, las personas que nos rodean, tal vez familia, amigos, nuestros compañeros de trabajo, nos ayudan a construir características así de una personalidad más resiliente. ¿Puede ser que influencien para bien o para mal? Claro que sí. Bueno, Boris Cyrulnik en este sentido dice que el recurso más importante que nosotros tenemos para desarrollar la resiliencia es la cercanía a los seres amados, a los seres queridos. Entonces, otra de las sugerencias es tener una amplia y sólida red social. El padre, la madre, el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, un amigo, una amiga, la cual se pueda confiar, se pueda volcar aquello que tenemos dentro, comentar, y esa retroalimentación positiva de un ser amado, un ser querido, es muy potente. Te voy a mencionar algo. Cuando nosotros estamos atravesando niveles importantes de estrés, nuestro cerebro segrega una hormona que es el cortisol. El cortisol debilita el sistema inmunológico y nos hace más propensos a las enfermedades o afecciones. Pero por otro lado, está el desarrollo de la oxitocina, que se sabe que destruye al cortisol. ¿Y cómo se desarrolla la oxitocina? Muy bien, por medio del afecto, del amor, del cariño, de la contención. Entonces, cuando yo estoy atravesando una situación compleja, difícil, adversa, y tengo el apoyo de un ser amado, de un ser querido, de un amigo que me acompaña, que me abraza, que me contiene, que me ayuda, mi cuerpo empieza a segregar esa hormona que destruye el cortisol y yo me siento fortalecido, no solo fisiológicamente, psicofisiológicamente, sino también emocionalmente. Entonces, repito, Boris Cyrulnik, el desarrollador del concepto de resiliencia, dice que el factor más potente para desarrollar justamente la resiliencia es la cercanía de los seres amados, de los seres queridos, y todos tenemos que tener a alguien. Y quiero decir algo más en este sentido, Karina. Sí. Si nosotros no tenemos a alguien cercano, aquí están ustedes y estamos nosotros para poder escuchar, contener y acompañar a las personas. Acercarse a un profesional es importante también. Perfecto. Ahora, tú hablabas anteriormente sobre ese diálogo interno, ¿no? Entonces, por ahí siguiendo en esa idea, ¿qué emociones y pensamientos también afectan a la hora de ser resiliente o no, ¿no? Una de las cosas que por ahí ibas diciendo, iba pensando aquí es, la persona a veces no sabe cómo interpretar emociones o su visión de las emociones son negativas, cómo hace con esos pensamientos, viene antes el pensamiento, después la emoción después el pensamiento. ¿Cómo hace para, en ese sentido, poder encontrar una salida en medio de todo lo que está pasando? Muy interesante tu pregunta, Brian, y es lo siguiente.
Primero viene el pensamiento. El cerebro, a través de las conexiones neuronales, genera un pensamiento. El pensamiento genera una emoción. Las emociones, por definición, son reacciones psicofisiológicas. Es decir, que lo que yo pienso genera una emoción y esa emoción va a impactar en mi organismo. Por eso yo puedo decirte cosas en este momento que pueden sonrojarte o pueden animarte, pueden preocuparte o pueden afectarte. Todo empieza con el pensamiento. Dice el proverbio oriental de la siguiente manera: siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Finalmente todo empieza con el pensamiento. De manera que acá hay algo que en psicología se denomina el proceso de desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Es el proceso mediante el cual yo aprendo a pensar lo que piensan. Pregunta de examen para ustedes. ¿Ustedes piensan lo que piensan? Es decir, ¿ustedes dominan al pensamiento o el pensamiento les domina a ustedes? Cuando viene el pensamiento negativo sobre el pasado, esto es depresión. Cuando viene el pensamiento negativo sobre el presente, esto es estrés. Y cuando viene el pensamiento negativo sobre el futuro, esto es ansiedad. Razón por la cual tengo que aprender a pensar lo que pienso. Y el desarrollo del pensamiento positivo en el proceso de la psicoterapia cognitivo-conductual es aprender un nuevo idioma, el idioma del pensamiento positivo. Así como aprendo a hablar un nuevo idioma o aprendo a tocar un instrumento, también así con el pensamiento. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional, tema que desarrolló el reconocido psicólogo Daniel Goleman, y donde yo aprendo a identificar mis emociones y gestionarlas. Dice la doctora, la psiquiatra Marian Rojas Stapé: cuando tengo una emoción negativa, la gestiono, y cuando tengo una emoción positiva, la disfruto. Aprender a identificar las emociones y gestionarla es el primer paso también al desarrollo de la resiliencia. Perfecto. Tenemos un mensajito para leer, Alejandro. Quién sabe sea una pregunta también de alguien que nos está viendo y nos puedas ayudar. Te recordamos que la pregunta del día es: ¿en qué situación consideras que fuiste resiliente? Y el WhatsApp más 5512 982830111. Nos escribe Ruth. Dice, sí, comprendí bien la palabra resiliente, creo que es un don otorgado por mi Dios, pues casi siempre soy resiliente. Ahí Muy podemos bien. conectar con una última pregunta, ¿no? ¿Cómo por ahí ayuda la espiritualidad en este momento donde por ahí la persona no consigue salir adelante, no consigue pensar su pensamiento, no consigue gestionar esas emociones? ¿Cómo la espiritualidad es un factor que realmente nos ayuda a encaminarnos en esa resiliencia? Muy bien. Digo lo siguiente en este sentido. El psiquiatra austríaco Viktor Frankl fue a los campos de concentración nazi en Auschwitz, Alemania también. Allí mataron a su esposa, mataron a su hija que estaba embarazada, y él conservó fortuitamente su vida. Y salió con vida, y le preguntaron a Viktor Frankl qué lo mantuvo con vida en esas circunstancias tan extremas. Y él dice que lo mantuvo con vida la fe y la esperanza. Y yo adhiero a esto. Creo que desde esta perspectiva, el desarrollador de la logoterapia o psicología positiva, también Viktor Frankl, el que escribiera El hombre en busca de sentido, a él lo ayudó en estas circunstancias extremas la fe y la esperanza. Yo creo que es el elemento más potente, el recurso más importante que nosotros tenemos. Y en este sentido digo lo siguiente: nos estamos acercando a las fechas de Semana Santa, y allí recordamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también su muerte y su resurrección. En este sentido, es el personaje resiliente más importante de la historia y de nuestras vidas también. Jesucristo, Jesús, sufrió situaciones extremas, pero pudo reponerse por la intervención sobrenatural y divina de Dios en su vida y de Él mismo como Dios. En este sentido tenemos que tomarlo como ejemplo. Él dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En este sentido, permanecer en Él, confiar, y los recursos de la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a la iglesia son los recursos de los cuales nos podemos valer para estar conectados con la esperanza, con la fe, con Dios, y de esta manera enfrentar cualquier adversidad. Es el recurso más fuerte que podemos tener para ser resilientes. Perfecto, Alejandro, te agradecemos muchísimo por este ratito, por todas estas sugerencias y esta conversa que tuvimos ahora. Y bueno, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Un fuerte abrazo, estoy a las órdenes y es un placer compartir con ustedes y ruego que la providencia divina nos pueda dar a todos la capacidad de ser resilientes para enfrentar con fe, con optimismo y con esperanza las adversidades y tener un mejor estado de la existencia. Exactamente. Bueno, abrazo grande, Gracias, muy completo, que así sea. gracias.